Cierra los ojos, respira profundo y prepárate para una historia que no tiene prisa. Una historia helada, blanca y silenciosa, como el paisaje que estás a punto de imaginar. Esta no es una historia de aventuras rápidas, ni de giros emocionantes. Es una historia lenta, como el paso de los glaciares. Una historia que empieza en el lugar más frío del planeta, en la Antártida. Hoy hablaremos de los inviernos antárticos, pero no como se cuentan en los documentales llenos de música intensa o en libros de exploradores heroicos. Hoy vamos a hablar de ellos como si estuviéramos sentados frente a una chimenea, con una manta sobre los hombros y solo el viento soplando allá afuera, porque, aunque parezca difícil de creer, hubo una época en que hombres decidieron enfrentarse a ese invierno eterno. Se adentraron en un continente donde el sol desaparece por meses, donde la temperatura puede caer por debajo de los -80°C, y donde el silencio absoluto solo es interrumpido por el crujir del hielo bajo sus pies. Pero, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué los llevó a desafiar a la noche polar, al hambre, a la soledad? ¿Por qué arriesgar la vida por un territorio tan inhóspito que ni siquiera los pingüinos se aventuran demasiado al sur? La respuesta, como tantas veces ocurre en la historia, no es una sola. A veces fue la gloria, en otras, la ciencia. En ocasiones, simplemente, el deseo de ser el primero, de dejar una huella en el hielo. Y ¿cómo descubrirás en los próximos minutos? Esa huella muchas veces fue una tumba. En esta historia chata para dormir, te contaré sobre los inviernos que no perdonaban, sobre tiendas de campaña que se congelaban desde dentro, sobre hombres que caminaban días enteros bajo una tormenta blanca, sin saber si seguían vivos o ya habían cruzado el umbral de la conciencia. Pero no te preocupes, no hay prisa. Taylor, contaré con calma, como si estuviéramos leyendo una carta vieja, escrita por alguien que alguna vez vio el mundo entero cubierto de nieve. Esta es la historia de los inviernos antárticos, de por qué fueron mortales, y de cómo, incluso en la muerte, dejaron enseñanzas que aún hoy susurran en el viento. Polaran, puedes cerrar los ojos si quieres. Todo va a estar bien. La historia apenas comienza. Imagina un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Un desierto blanco, sin árboles, sin caminos, sin casas, ni voces, en solo hielo. Hielo hasta donde alcanza la vista. Bajo tus pies, una capa de hielo de más de 4 kilómetros de espesor. Sobre tu cabeza, un cielo tan limpio que hasta las estrellas parecen congeladas. Ese lugar existe. Se llama Antártida. Durante la mayor parte del año, este continente permanece sumido en la oscuridad. El sol desaparece por completo durante el invierno polar. No es como en las noches de nuestras ciudades donde hay faroles, luces de casas, automóviles. Aquí no hay nada, solo la luna, el viento y el sonido de tu propia respiración, que se congela apenas sale de tu boca. Las temperaturas bajan tanto que los termómetros se vuelven inútiles. A veces llegan a los -60, -70 o incluso -80 grados centígrados. En condiciones, el metal se vuelve frágil, el plástico se rompe como cristal, ni la piel humana simplemente no está hecha para soportarlo. A los primeros exploradores que se atrevieron a pasar un invierno completo en la Antártida no sabían realmente a qué se enfrentaban. Muchos de ellos eran británicos, noruegos, australianos. Hombres entrenados para el frío, sí, pero no para ese frío. Uno de los mayores peligros del invierno antártico no era la nieve, ni siquiera las ventiscas violentas que podían durar días. Era el aislamiento, una sensación de lejanía tan profunda que hacía dudar de tu propia existencia. No había radios, no había conexión con el exterior. Si algo salía mal, nadie vendría a ayudarte. A la comida se congelaba. El agua había que derretirla del hielo, pero para eso necesitaban combustible. Y a veces, ese combustible no alcanzaba. Las raciones eran mínimas. Pan duro, carne seca, galletas saladas. En algunos casos, los hombres pasaban semanas comiendo exactamente lo mismo, día tras día, noche tras noche. Dormir tampoco era fácil. El cuerpo tiritaba constantemente. A veces, al despertar, descubrían que sus pestañas estaban cubiertas de escarcha, que sus botas estaban completamente congeladas, que la tela de las tiendas de campaña se había endurecido como cartón mojado. Y luego estaba el viento, un viento que no sopla,
aúlla, golpea las estructuras con fuerza, hace vibrar las paredes de las tiendas, arrastra la nieve en remolinos ciegos que no permiten ver ni siquiera tus propios pies. Ese viento era tan constante que muchos lo llamaban el susurro de la muerte. Los que lograban sobrevivir al invierno no eran necesariamente los más fuertes, sino los más pacientes, los que sabían esperar, los que entendían que, en ese lugar, cualquier movimiento apresurado podía costar la vida. Y mientras el mundo seguía girando allá afuera, mientras en otras partes del planeta nacían niños, se escribían libros o se bailaba en las calles, ellos estaban allí, en un punto olvidado del mapa, luchando por conservar el calor y la cordura cuando el viento cesaba por unos minutos. Cosa rara. Lo que quedaba no era la paz, era el silencio más absoluto que alguien pudiera experimentar, un silencio que no reconforta sino que upeiza, un silencio donde se escucha el crujido de tus propios pensamientos, y en medio de esa quietud, los hombres se enfrentaban a sí mismos durante el día, si es que podía llamarse así, a esas tenues horas grises del invierno polar. La rutina ayudaba a conservar la cordura. Había que revisar los equipos, derretir hielo, anotar datos meteorológicos, intentar mantener el refugio en condiciones mínimas. Pero por la noche, la mente se soltaban muchos exploradores, anotaban en diarios lo que sentían, y esas páginas se convirtieron, con el tiempo, en testigos silenciosos de una verdad que pocos querían aceptar. En el verdadero enemigo en la Antártida, no era el frío, era el propio ser humano, enfrentado al vacío, a la repetición, al sinsentido en uno. De ellos escribió, hoy es jueves, creo, no martes. No sé, me duele la cabeza pero no tengo fiebre, solo el mismo sueño, sin fin. Otro anotó, no, he hablado con el reloj durante más de una hora. Creo que me entiende. Este tipo de desorientación, la falta de luz solar afectaba el ritmo circadiano. El cuerpo no sabía cuándo dormir, cuándo despertarse, cuándo sentir hambre. A veces pasaban más de 20 horas despiertos, o dormían durante el día entero sin darse cuenta, sin quererlo, y cuando alguno enfermaba, la situación se tornaba más tensa. No había médicos, no había medicinas suficientes, algunos se automedicaban, otros simplemente esperaban. Los casos de escorbuto debido a la falta de vitamina C eran frecuentes. Las encías sangraban, los dientes se aflojaban, y la fuerza comenzaba a desaparecer. Pero quizás lo más trágico era la pérdida de esperanza. Había días en que uno de ellos simplemente dejaba de hablar. Se sentaba junto a la estufa, miraba fijamente una lata vacía o un clavo torcido en la madera, y así pasaba horas, días en silencio. A veces, ese silencio era el anuncio de algo más grave. La mente empezaba a jugar con sombras, a crear sonidos donde no los habían, rostros en la escarcha, voces detrás de las paredes de lona, y algunos simplemente salían de la tienda en medio de la noche, sin avisar, caminando hacia la nada blanca, solo para no regresar nunca más. Y cuando eso ocurría, los demás sabían que no podían ir tras él, porque en la Antártida, seguir las huellas de otro es el camino más corto hacia la muerte. Así, noche tras noche, mes tras mes, se mantenían firmes por disciplina, por promesas, por honor, o simplemente porque no había alternativa. Solo quedaba esperar que el sol volviera, que el avión regresara, que alguien lo recordara. Mientras tanto, la nieve seguía cayendo, capa sobre capa cubriendo todo, incluso el recuerdo de aquellos que no resistieron, como si la misma Antártida quisiera borrar las huellas del fracaso humano en su territorio helado. Pero si el frío era brutal y la oscuridad interminable, había algo aún más temido: la mente de los testimonios que sobreviven de quienes pasaron un invierno completo en la Antártida. Hablan de un tipo de cansancio que no se cura con dormir, una especie de entumecimiento interno, como si los pensamientos caminaran lento, como si cada emoción tuviera que atravesar una neblina densa antes de sentirse. Y lo peor era que eso no sucedía de golpe, era una erosión suave, casi imperceptible. En los días se confundían, la noción del tiempo se volvía líquida. Algunos perdían la memoria de cosas simples, qué día era, que habían comido. Otros empezaban a hablar con objetos, y no de manera poética. Conversaciones con tazas, con guantes, con sombras. En ese aislamiento total, las voces internas ganaban volumen. Pequeñas inseguridades que normalmente serían ignoradas en la rutina de una vida común
se volvían monstruos. Un error del pasado podía aparecer como un fantasma que no se iba. Un pensamiento obsesivo podía repetirse durante horas, como una canción que no se detiene. Documentaron casos de personas que comenzaron a desconfiar de sus compañeros, que pensaban que estaban siendo vigilados o que todo era una especie de... El cerebro humano, privado de estímulo, empieza a inventar, a rellenar vacíos, y a veces lo que inventa no es bonito, y no era solo paranoia. Había tristeza, una tristeza antigua, pesada, como si toda la melancolía del mundo se hubiera reunido en ese punto del planeta, como si el hielo almacenara siglos de dolor humano y lo devolviera lentamente, en forma de susurros. Algunos hablaban de un miedo sin objeto, no miedo al frío, no miedo a morir, un miedo sin rostro, una angustia cruda, existencial, algo que surgía de las entrañas y que no se podía explicar, solo sentían, y sin embargo, nadie hablaba mucho de eso, porque en esos entornos, mostrar fragilidad podía ser peligroso, porque todos estaban luchando contra sus propios demonios, y a veces bastaba una palabra maldicha para romper el frágil equilibrio entre la razón y la locura. Por eso, muchos escribían en secreto en diarios, escondidos en cartas que nunca serían enviadas, dibujos en las paredes, palabras grabadas en trozos de madera, testimonios mudos de un invierno que, más que una estación, era un laberinto mental, y en medio de todo eso, una certeza en salir de allí no garantizaba volver intacto, porque hay inviernos que no terminan cuando vuelve el sol, que se quedan dentro. Y cuando finalmente el invierno comenzaba a ceder, no era como una celebración. No había música, ni sonrisas, ni lágrima. Solo un cansancio profundo, un silencio aún más denso que el del inicio. Porque lo que quedaba no era alegría, sino una extraña forma de vacío. Para quienes sobrevivían, el regreso a la luz traía una sensación ambigua. El sol reaparecía tímidamente, pero sus rayos no calentaban. Era solo una promesa distante. Los cuerpos seguían rígidos. Las mentes, lentas. A muchos hablaban poco. Algunos ya no hablaban. Otros habían olvidado cómo era sentir entusiasmo. Era como si la vida misma se hubiera congelado dentro de ellos. Y descongelarla tomara más tiempo del que quedaba a los científicos y exploradores que vivieron allí. Escribieron diario, muchos de ellos nunca publicados, olvidados en cajas o bibliotecas que nadie visita. En sus páginas se repetía una palabra en soledad, no la soledad del que está sin compañía, sino la soledad del que se ha perdido dentro de sí mismo. Una forma de aislamiento que no depende de la distancia, sino del alma, y sin embargo, hay algo profundamente humano en esa decisión de ir a la Antártida, de enfrentar el hielo, la oscuridad, la locura. Tal vez en el fondo sea una búsqueda, no de fama, no de ciencia, sino de algo más antiguo, un eco, an origin, una necesidad de tocar el límite do mundo wyverciali. En el borde del abismo, aún queda algo de nosotros, porque el invierno antártico es, en el fondo, una metáfora de lo que pasa cuando desaparecen los estímulos, cuando se apaga la luz, cuando nos enfrentamos al vacío. ¿Quién eres tú cuando no hay nada más? ¿Qué queda cuando todo lo externo desaparece? Es allí, en ese silencio blanco y brutal, donde muchos encontraron una forma de verdad. Dolorosa, si a veces insoportable, pero verdad. Y ahora, mientras cierras los ojos y el mundo se va apagando poco a poco a tu alrededor, imagina ese viento, gélido, rozando tu rostro, ese cielo interminable, ese silencio que no necesita explicación, porque a veces las historias más duras no se cuentan para entretener, se cuentan para que no olvidemos, para que, incluso desde una cama cálida, recordemos que hubo hombres que caminaron sobre hielo quebradizo en Nausches sin fin, con el único propósito de descubrir lo que hay más allá del miedo, y que quizás, al hacerlo, descubrieron también lo que hay más allá de nosotros mismos.